de la cual Ángel, bueno, nos estuvo acompañando la semana pasada. Y adicional a esto, he trabajado con otras organizaciones venezolanas como Caracas Me Convive y Alimenta la Solidaridad en toda el área de formación y en temas de prevención de violencia y seguridad alimentaria en poblaciones vulnerables en Venezuela. Kevin, además de esto, es estudiante de educación o de la licenciatura en educación, mención ciencias pedagógicas en la Universidad Católica Andrés Bello. Y nada, es un gusto para nosotros, Kevin, que nos acompañes el día de hoy en esta sesión tan importante. Te doy la bienvenida y a partir de ahora el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias. Hello a todos, ¿cómo están? Bueno, nada, agradecido de poder estar aquí con ustedes durante esta sesión. Ustedes avísenme más bien si me escuchan, si están escuchando bien. Me dicen por ahí mientras yo voy a ir compartiendo la pantalla de la presentación. Antes de cualquier cosa, literalmente, vamos a arrancar con un experimento, ¿ok? Antes de que empecemos con lo teórico, empecemos con la clase, vamos a empezar con un experimento y para este experimento van a pasar demasiadas cosas rápido y necesito que por el chat comenten las preguntas que les voy a estar haciendo durante este experimento, ¿ok? ¿Están activos ahí? Pónganme un puntico, un sí, algo por ahí en el chat para yo saber que están activos. Sí va, buenísimo, buenísimo. Uf, me encanta. Ok, voy. El triángulo equilátero, que están viendo a su derecha, tiene 3 lados iguales, ¿ok? Tiene 3 lados iguales. Voy a cambiar la página. Y quiero que contesten por el chat esta pregunta. ¿De qué lado estaba el triángulo? Contesten lo que venga de su cabeza. ¿De qué lado estaba el triángulo? Dale, contesten. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué tipo de triángulo era? Ahora, ¿qué tipo de triángulo era? Vamos, eso, una redonda equilátero, un círculo, era un círculo. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y ahora de qué color era ese triángulo? ¿De qué color era ese triángulo? Ok, buenísimo. Era rojo, era azul, no sabemos mucho qué era porque al parecer no había un triángulo. Vamos a ver qué nos dice la presentación acerca de esto. Esta es la pregunta final. ¿Creen que aprendieron algo de este ejercicio súper rápido que acabamos de hacer, de este experimento? Contesten literalmente lo que venga a su mente, ¿ok? Si de pana sienten que no aprendieron nada, ponen que no. Si quieren que sí, ponen que sí. Aprendí algo, pero no sé qué aprendí. Ok, bueno. Buenísimo. Que sigo con la duda de cuál es la derecha. Valentina, me pasa demasiado. Eso. Bien. Vamos, entonces, a que vean. La gente que dice que sí y la gente que dice que no aprendió. Vamos a hacer 2 caracterizaciones de la manera quizás en la que ustedes aprenden un poco en su vida. A las personas que dicen que sí, pues son personas que se les hace muchísimo más fácil estructurar la información de manera rápida, que establecen relaciones significativas y que agrupan esos conocimientos claves para funcionar o para darle utilidad a los estímulos que pasan en su alrededor. Y las personas que dicen no, vamos a ver sobre la presentación, son personas que tienen estructuras cognitivas que son menos flexibles, que requieren más bien de la experimentación y de poder ver diversos ángulos de las cosas antes de, bueno, de percibir ese aprendizaje, ¿ok? Ninguna de las dos cosas está mal, sino que parte de lo que vamos a ver en esta sesión durante el día de hoy es darnos cuenta que aprendemos de maneras distintas, ¿ok? Entonces, bueno, hoy me quiero presentar ante ustedes, como decía Génesis, mi nombre es Kevin Machado, y actualmente, bueno, estoy en la licenciatura de Ciencias Pedagógicas de la UCAP, fui director pedagógico de Idea Índigo, y me considero un acelerador de iniciativas pedagógicas, porque siento que en Venezuela particularmente somos muy pocos los educadores que hay en la actualidad, y que lo importante en este momento es educarnos y convertir a todos los profesionales que podamos en promotores de educación en distintos espacios, ¿no?
tengo ya 10 años como facilitador experiencial. Es digamos, una estrategia o una herramienta de facilitación, de educación, que es un poco outside the box, un poco como fuera de la caja y con herramientas un poco, a veces como atrevidas. Tengo 8 años como facilitador comunitario, pues como les digo, estoy demasiado interesado en todo el tema de llevar iniciativas educativas a comunidades que han sido vulneradas, sea por la violencia, sea por lo económico, sea por el problema político del país. Voy a admitir a alguien por aquí que tenía rato esperando. Y bueno, parte de mi formación como licenciado en ciencias pedagógicas, que ahorita les voy a explicar un poquito de qué va, me ha permitido como darle fundamentación o profesionalizar cosas que a mí me gustaban hacer desde antes, que era el trabajo con grupos, que era el tema de la facilitación, que eran cosas que antes yo hacía, pero no lo hacía de forma como estructurada o profesional, y la carrera pues me ha llevado a eso, ¿no? Además, bueno, con Área Índigo fundamos, como Ciudadanos y Área Índigo, la primera corte de la Escuela de Facilitadores y, por supuesto, bueno, para mí va a ser un placer estar en esta sesión con ustedes en una nueva oportunidad y en una nueva corte de formadores, porque la Escuela de Facilitadores al final se convierte en una especie de incubadora de proyectos, en una cosa como que en una cuna de proyectos educativos que funcionan para la sociedad. Y bueno, estoy muy orgulloso de que esté pasando esto, de que esté pasando una segunda corte y de estar aquí con ustedes enseñándoles un poquito de lo que yo sé. Entonces, sin más preámbulos, aunque ha habido bastante preámbulo, vamos a empezar esta sesión con esta preguntita. El título es Aprendizaje Autónomo y Significativo, ¿ok? Y ya les adelanté un poquito sobre el hecho de que vamos a aprender un poco sobre cómo cada uno de nosotros aprende. Pero si ustedes leen este título y si vieron un poco como el review de la sesión, ¿qué esperan ustedes aprender acá? Coméntenme ahí por el chat. No sé, Génesis y América, si está permitido como usar los micrófonos. Pero bueno, ustedes avisen, vayan Sí, contestando por el chat si o si alguien quieres quiere puedes hablar, pues abrir el micrófono y puedes conversar con los muchachos. Ellos tienen, o sea, la facilidad de Meeting es que pueden ellos mismos abrir su micrófono y conversar contigo. brutal, buenísimo, gracias. Ok, Héctor dice aprender a aprender. Adrián Ellis dice que supone que aprender mientras enseño. Ok, nos vamos acercando a algo. ¿Qué más? ¿Qué creen o qué esperan aprender ustedes en esta sesión? Aprender a aprender. Ok, Anthony. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre de nuevo? Piensen outside the box, no se queden como en lo cuadrado. Creo que vamos a hablar de cosas como cada individuo absorbe las cosas, cómo aprender de forma eficiente para enseñar y entender a otros, alternativas al momento de enseñar y aprender, ¿ok? Cómo consolidar los conocimientos. Me gusta, una buenísimo. Jorge dice que entender qué estrategias sirven para que los conocimientos que facilitamos se fijen lo máximo posible. También conocer cómo aprenden. Iscao le dice cómo lograr a que enseñamos verdaderamente, lo que enseñamos verdaderamente le llegue a los aprendices. Buenísimo, estamos demasiado alineados en esto y fíjense más o menos lo que yo les puse acá en esta lámina. ¿Qué queremos lograr en esta sesión? Pues identificar los tipos de aprendizaje y explorar algunas herramientas para la asimilación de la información y que podamos optimizar ese entendimiento. ¿Ok? Nosotros como facilitadores, voy a terminar de leer algunas cosas que dieron ahí para no dejarlos por fuera. Ricardo dice, el dinamismo de la enseñanza, me encantó esa frase. Isabel dice, descubrir diferentes ángulos de aprendizaje. Y María Fernanda, romper viejos métodos de aprendizaje. Ok, eso está interesante. Fíjense que nosotros como facilitadores tenemos una misión, ¿ok? Que es llevarle, o digamos que abrir la mente de nuestros facilitados y hacerlos llegar a ellos de un punto A a un punto B, que es el resultado del aprendizaje. Pero nosotros, desde nuestra experiencia, al final solemos enseñar cómo aprendemos. Es decir, si a mí me enseñaron matemática desde la repetición y las tablas de multiplicar, es muy probable que cuando yo se lo enseñe a mis hijos, pues lo haga de igual manera. Entienda que hay procesos que se enseñan de tal forma y esa es, digamos, la manera conocida en la que nosotros lo vamos a enseñar. Sin embargo, para poder hacer eso, para poder enseñar algo, nosotros tenemos que entender que la manera en la que nosotros aprendemos va a condicionar
de en buena medida, literalmente en buena medida, la forma en la que nosotros vamos a enseñarle a otros. Es decir, y no necesariamente me refiero a solamente esta tabla de multiplicación, sino que hay demasiados procesos internos que están vinculados con el aprendizaje, que le dan de alguna manera la moldeabilidad o moldean literalmente la forma en la que nosotros como facilitadores le damos herramientas a nuestros facilitados. Entonces, en esta sesión vamos a identificar un poco esos procesos y vamos o a intentar que ustedes identifiquen también como esos canales quizás dentro de su aprendizaje y buscar luego otras alternativas o unas herramientas que les tengo ahí preparadas para que ustedes potencien esas habilidades de reconocimiento, de reflexión y al final, como estaban diciendo algunos, pues mejoren esos métodos de facilitación basándose entonces en la manera en la que ustedes aprenden. Esto tratando de hacer la clase lo más atractiva posible mientras la Vinotinto está jugando. Ustedes no salen corriendo de aquí. ¿Ok? Entonces, fíjense que de eso va la sesión, ¿no? Entonces, del cómo aprendemos. Hay, para llevarlo como a lo técnico primero y salir como de esta parte rápidamente, un proceso mental del aprendizaje que literalmente ocurre en el cerebro de todos nosotros, y niveles, ¿no? Lo primero que ocurre es un desorden. Esto lo estoy llevando a cada aprendizaje que nosotros tenemos en la vida, ¿no? No lo vean como algo estático, sino literalmente es cualquier cosa que podamos aprender. Lo primero que ocurre es un desorden, y ese desorden ocurre específicamente por algún estímulo del exterior. Un estímulo es una clase que estamos viendo en el colegio, algo que estamos aprendiendo en nuestra casa, algo literalmente que estamos viendo en nuestro día a día, en una ida en el metro, estamos viendo en un tweet, estamos viendo en algo. En nuestro cerebro ocurre un desorden, algo que está entrando como nuevo a nuestra mente. Ese desorden lo que ocasiona es una destructuración de lo que ya nosotros conocíamos anteriormente, una destructuración de, ok, no solamente existen estos ritmos musicales, sino que también existe este. Esto es una destructuración, que lo que yo creía que era la totalidad de la verdad, pues ya deja de ser eso, porque empiezan a introducirse nuevos conocimientos, empiezan a introducirse nuevas reflexiones dentro de mi cerebro, ¿ok? Lo que ocurre luego de esto es una valoración que yo le llamo el aha moment, es como el moment, que es el momento en el que nos damos cuenta que esta información tiene sentido dentro de nuestro cerebro, porque al mismo tiempo que ocurre esto, empiezan a hacerse relaciones con otros conocimientos que tengo previos, empiezan a hacerse relaciones con conocimientos o con cosas que están alrededor de ese mismo aprendizaje. Por ejemplo, si estaba hablando de estos ritmos musicales, este ritmo musical también existe, pues entonces lo voy relacionando con baile, lo voy relacionando con instrumentos, lo voy relacionando con estilos de vida, con culturas, y es como que, bueno, se va relacionando con estos otros conceptos que en mi cerebro existen ya. Luego viene el orden, que al contrario de lo que pasaba, es como ese ordenamiento de, bueno, en mi cerebro, ¿dónde va esta información? De qué tiene sentido, dónde tiene sentido y bajo qué temas o bajo qué subjects pues se va a ordenar. Y lo último que ocurre con ese conocimiento nuevo es la asimilación. La asimilación pasa cuando dejo de pensar en eso, dejo de pensar en ese nuevo conocimiento, deja de existir en mi mente de manera superficial, porque en mi cerebro ya se encuentra como guardado y está listo para ese nuevo conocimiento hacer relaciones y ordenamientos nuevos con otras cosas que aprenda nuevas. Esta es la parte técnica del cerebro. Me gustaría que pusieran por acá por el chat, o si alguno quiere hablar por el micrófono, si hasta ahora me van siguiendo, o para recapitular un poquito, pero es la parte técnica de lo que ocurre en el cerebro, ¿no? Hay 6 procesos, y lo que quiero que entiendan es que esto no pasa de manera, digamos, de manera como paso a paso, ¿ok? No es como que, ok, me voy a sentar a destructurar, me voy a sentar a valorar, me voy a sentar a hacer relaciones, sino que literalmente pasan todos al mismo tiempo porque en nuestro día a día están pasando demasiados estímulos al mismo tiempo. Es decir, tú no aprendes algo aislado de todo el mundo, ¿no? Tú aprendes algo mientras aprendes más cosas al mismo tiempo o mientras desaprendes cosas al mismo tiempo. Cuando estás viendo un partido de fútbol, para mí que literalmente no soy tan fanático del fútbol o de algún deporte en general, pero cuando estoy viendo algo,
de fútbol, estoy aprendiendo demasiadas cosas al mismo tiempo. Aprendo cómo es la puntuación, cómo son los movimientos, quiénes son los jugadores, qué es lo que pasa, porque hay un cambio, qué es eso, porque hay una falta. Ese tipo de cosas pasan al mismo tiempo y literal en el cerebro eso es infinitesimal. O sea, el tiempo en el que eso pasa en el cerebro es súper veloz. ¿Ok? Voy para Adrianelis a recapitular un poquito ese proceso para que vean lo que pasa. Lo primero es un desorden, es el estímulo literalmente. Entra en el cerebro algo nuevo. Eso hace que exista la destructuración, que es en algún sentido como, vamos a volver acá, exacto. Ok. La estructuración es como eliminar la verdad absoluta, es decir, lo que nosotros veíamos y que creíamos que era la realidad, ya no es el todo y que existen más cosas, ¿ok? Y que hay que creer, hay que crecer. La valoración es el momento en el que nos damos cuenta el sentido que tiene ese conocimiento. Es decir, esto es para esto. Esto es esto. Es que las mujeres también se pueden vestir como quieran. Es que eso es lo que pasa literalmente en el cerebro en el momento de la valoración. Luego viene la relación, que es cuando empezamos a hacer conexiones con otros temas, con otros tópicos, con otros subjects, que pueden estar súper relacionados con el tema, o pueden estar aislados, pero que tienen algunas conexiones importantes. Luego viene el orden, que es acomodar de nuevo, como volver a estar en modo zen con los nuevos conocimientos. Y luego viene la asimilación, que es ese momento en donde ya dejamos de pensar en eso, pero que en nuestro cerebro ya todo está bien, ¿ok? Ya el conocimiento está arraigado a nuestras nuevas estructuras, ya podemos utilizarlo en conversaciones, ya podemos hablar de eso y ya podemos entender qué significa, para qué se utiliza o en qué contexto estamos procesando esa información. Vamos bien por acá, a la orden, Adri. Esa es la parte, entonces, como les decía, la parte como más teórica, ¿no? A todos nos pasa lo mismo, porque es algo biológico, esto del proceso mental del cerebro, pero no todos aprendemos de igual manera, ¿ok? Y justamente de eso va la sesión de hoy. No todos aprendemos de la misma manera y hay que entender por qué, ¿ok? Porque no todos aprendemos de la misma manera. Y antes de avanzar, sí quiero que ustedes intenten contestarme esta pregunta, ¿por qué no todos aprendemos igual? ¿Qué es lo que nos hace aprender diferente? A ver. ¿Ese es por el micrófono? Claro que sí. Ok, perfecto. Bueno, respondiendo a tu pregunta, eh, bueno, en realidad yo pienso que tiene que ver con las mismas facultades biológicas y también el tema cultural. Ok. ¿Por qué? Porque todo dependiendo de nuestros entornos y de nuestras formas de actuar, quizás también relacionado con nuestra personalidad y también con nuestras cualidades biológicas, pues podemos comprender de forma más rápida un tema o un conocimiento y hacer este proceso mental más rápido o más lento. Eso tiene que ver también con el coeficiente intelectual, pero también está ligado al tema de la cultura y la costumbre. Es un tema biológico en definitiva porque todos nacemos con cualidades cognitivas que nos permiten comprender diferentes aspectos que vamos aprendiendo en definitiva, pero también tiene que ver con nuestra forma de aprendizaje y nuestra cultura. Entonces, ¿por qué todos aprendemos de forma diferente? Porque nacemos con cualidades diferentes dependiendo de un aspecto gigante de temas y también con relación a nuestro entorno. Buenísimo, Rubén, muchísimas gracias. Tengo a Daniel por acá, que creo que quiere hablar también. Daniel. Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, te escucho claro. Ok, mira, yo considero que además de la parte biológica, que claro, todos sabemos que somos seres humanos y a pesar que tenemos el mismo lugar y el funcionamiento de por sí de nuestros, como quien dice, sistema, va a nivel personalísimo, quisiera rescatar también las técnicas y las metodologías que empleamos, porque el aprender en sí depende de la metodología y la pedagogía que llevemos a cabo. Eso es uno de los graves vacíos que hay dentro del sistema educativo venezolano, que creemos que a través de un tradicionalismo universal, donde todos nos vamos a adaptar a la misma pedagogía, vamos a adquirir como que el conocimiento que estamos buscando. Entonces yo diría que el por qué todos aprendemos, como que no todos aprendemos de manera igual, porque no todos tenemos la misma técnica de aprendizaje. De repente yo puedo manejar técnicas como de tomar nota,
y tú puedes tomar, no sé, tú nada más con ver la clase ya te lo aprendiste de memoria, pues. Y son todo ese tipo de cosas que creo que influyen más que todo en este punto, como que es la pregunta que estás haciendo. Buenísimo, buenísimo, Daniel, muchas gracias. Sí, definitivamente voy a leer un poquito como de resumen acá las cosas que han dicho, porque han sido súper interesantes. Todos tenemos maneras diferentes de percibir las cosas. Algunos somos auditivos, otros visuales, todo depende de la persona. Las capacidades previas son importantes, la manera de ver o pensar las cosas, la manera en la que cada uno recibe el estímulo del aprendizaje, los tiempos en los que cada cerebro toma para procesar esa información. Respondemos distinto a esos estímulos. Tenemos distintas maneras de analizar las cosas. Esto está ligado a nuestro entorno, incluso puede tratarse de algo genético, métodos diferentes de estudio, diferentes perspectivas, depende del entorno, de la personalidad, de las naturalezas, de nuestras inteligencias. Me gusta, Anaís, ahí que hablan de inteligencias múltiples, concepto que está un poco alejado, o sea, que no lo están tomando como full en cuenta últimamente en general. Yo pienso que puede ser debido a otros conocimientos que están en nuestro cerebro, entre menos, pues es más rápido. También le juega un rol en la plasticidad del cerebro para absorber conocimientos. Buenísimo ese comentario, Jorge. Sí, todo lo que han comentado definitivamente pasa porque, bueno, nos sabemos y estamos claros de que todos nacemos, digamos, con las mismas condiciones biológicas del cerebro, de los músculos, del esqueleto, etcétera, pero incluso en el mismo mundo, estando siendo todos humanos y pueden estar incluso en diferentes continentes, en diferentes países, hay cuestiones biológicas y genéticas que son diferentes en cada uno de los humanos. Entonces, porque el cerebro no podría desarrollarse de manera diferente en algún espacio en particular, ¿no? Puede ser genético, también puede ser natural, incluso también puede ser contextual, por la manera en la que se desarrolla el cerebro en la edad temprana. Por eso hablamos ahí de plasticidad. Pero al final, hay tres razones fundamentales por las cuales aprendemos diferente. Y esas tres razones fundamentales nos van a ayudar a nosotros a definir la manera en la que nosotros aprendemos, darle, digamos, sí, como un tecnicismo a esas razones, a decir como que, es por esto, a entenderlo y a clarificarlo. Y luego a entender que a partir de esa manera en la que nosotros enseñamos, podemos diseñar una experiencia de aprendizaje para alguien más a partir de lo que yo sé hacer. Porque si yo no me entiendo y yo no me conozco, es imposible que yo pueda generar aprendizajes para otros sin saber cuáles son, digamos, o mis potencialidades o las cosas en las que yo no estoy apto para lograr, ¿no? Esta primera razón, que es la primera que vamos a ver de tres, es específicamente por qué es lo que nosotros creemos que es el resultado del aprendizaje. Es decir, puede sonar un poquito medio raro, confuso, pero esto literalmente habla de la expectativa cultural que significa aprender dentro de nuestra sociedad. Es la expectativa que cada uno de nosotros tiene de ese aprendizaje. Es decir, ¿qué significa para mí aprender? ¿Significa para mí una nota? ¿Significa para mí tener un 20? Es decir, si yo tengo un 20 sé más que alguien que tiene 19, que tiene 16 o que tiene 10. Es para mí un concepto abstracto, no me interesa entender todas estas cosas del tecnicismo, sino que el aprendizaje tiene más que ver con la vivencia, quizás, con la experiencia. Es algo simplemente estadístico, el aprendizaje son unos números que yo le doy, que salen de la sociedad, que salen de las escuelas. Me interesa tener una cantidad de graduados, me interesa tener una cantidad de profesionales en tal o tal rubro, sin medir quizás cuáles son las competencias que esas personas tienen. ¿Es el aprendizaje acaso las relaciones que yo hago dentro de mi vida, con mis familias, con mis amistades? ¿Es el aprendizaje lo que yo gano de esas experiencias? ¿Es el aprendizaje el trabajo que tengo? ¿Es el aprendizaje el nivel académico que he logrado? Es decir, si soy magíster, si soy un PhD, si soy ingeniero, si soy licenciado, quizás sepa más que alguien más, no lo sé. Es el aprendizaje quizás el multitasking, es saber hacer muchas cosas al mismo tiempo, es saber hacer, no sé, maquillaje, peluquería, pero también diseño web y también escribir cartas increíblemente porque mi léxico es brutal. Eso es aprender. No lo sé. Es el aprendizaje de darnos cuenta de que el conocimiento existe en dos áreas, la creativa y la intelectual, y poder desarrollar las dos al mismo tiempo. No lo sé.
depende de lo que nosotros creamos que es el resultado del aprendizaje, porque ninguna de estas cosas está mal. Nosotros le vamos a dar un sentido a ese aprendizaje. Esto sí es cultural, es contextual, depende mucho de nosotros mismos, de lo que nosotros creamos que es esto y lo que nosotros nos hayan enseñado en nuestra escuela, en nuestra manera de pensar, en nuestra familia, en las tareas dirigidas, en el trabajo en donde estamos, cómo hemos creado nosotros una expectativa de ese aprendizaje y una expectativa de lo que significa aprender y quizás saber o el conocimiento, una expectativa de lo que significa el conocimiento, más allá de los conceptos que pueden existir en todos lados, ¿no? Cuando nosotros nos damos cuenta o cuando nosotros reflexionamos sobre qué es para mí el aprendizaje, hacia dónde quiero ir yo con este aprendizaje o cuál es el resultado que yo espero de todo esto, yo me pongo a mí mismo un propósito, me pongo a mí mismo un final, yo espero alcanzar esto. Y cuando lo tengo claro, que puede ser una respuesta totalmente diferente a todas las personas que estamos aquí, que aquí estamos ahorita como, creo que, bueno, dice aquí 51 participantes, pero es muy probable que haya unas 48 respuestas diferentes, porque aunque se acerquen, cada uno tiene una expectativa diferente de lo que quiere llegar a ser o lo que quiere llegar a aprender en la vida. Cuando el epítome del aprendizaje es como, ¿qué es lo que yo creo que es el aprendizaje? Para mí el aprendizaje es la autorrealización, es lograr todas mis metas y llegar a ser el mejor en lo que hago. Entonces, bueno, ahí hay unos conceptos importantes relacionados a eso que me dicen a mí cuál es mi concepto de aprendizaje, qué es lo que yo espero de ese aprendizaje, y entonces a partir de eso, entonces yo voy a estar apuntando en mis estudios o en mis trabajos a llegar a ese punto, ¿no? Ahora, la segunda razón, a ver, Anderson, creo que hiciste una pregunta. ¿Cuál sería la perspectiva que te ayudaría a sacar lo mejor de los procesos de aprendizaje? De nuevo, no hay, digamos, de estas que están acá atrás, no hay ninguna perspectiva que sea buena o mala. Literalmente existen. O sea, existen y cada uno de nosotros quizás ha pasado por eso. Quizás a mí me encanta ver el aprendizaje como experiencias, como ensayo y error. Y desde ahí, bueno, generar aprendizaje, generar conocimientos, generar distintos resultados que a veces son buenos, a veces son malos y que me llevan a ir creciendo en mi vida, ¿no? Pero también a veces me gusta ver del aprendizaje, no como experiencias del día a día, sino que también me gusta verlo como conocimiento teórico, como conocimiento técnico de cosas que puedo aprender. Entonces hay una variación. Estas perspectivas tampoco son estáticas, son dinámicas, uno puede ir pasando de una a otra, porque al final hay veces que sí importa la calificación, hay veces que sí importa la experiencia, hay veces que sí importan las competencias, que es un poco hacer varias cosas al mismo tiempo y de poder estar activo con lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, no es una cuestión de cuál es mejor, es una cuestión de entender que existen, de entender la nuestra, de entender qué significa realmente el aprendizaje para mí. Y una vez comprendido ese proceso, esa perspectiva, entonces yo puedo pasar a la segunda razón, que es cuando nosotros conceptualizamos el aprendizaje. Y esto tiene que ver mucho con las cosas que han hablado, con la forma en la que quizás se entiende el aprendizaje en el día a día, en la escuela, porque en la escuela, en la universidad, en donde ustedes estén actualmente y donde estén aprendiendo, porque la forma en la que nosotros entendemos el aprendizaje, más allá del resultado, sino la conceptualización, define mucho cómo la sociedad ve ese aprendizaje y cuál es digamos, la exigencia que hace la sociedad sobre nosotros. Ustedes van a ver que en las próximas láminas que les voy a estar mostrando, que tienen un poco que ver con la conceptualización del aprendizaje en sí, cada uno de ellos tiene como un pero no sé cómo decirlo, pero cada uno de ellos tiene como una razón de existir, como teoría, como corriente del conocimiento, y le da a la actualidad algo interesante que aportar. Así se vea como tradicionalista, que también lo mencionaba, creo que era Rubén, si se vea tradicionalista o que se vea algo retrógrado, todavía en la actualidad las corrientes de aprendizaje y las corrientes que definen al aprendizaje explican demasiado de por qué nosotros somos como somos y hacemos lo que hacemos. Entonces, vamos a ir continuando con esto. La primera corriente del pensamiento que define el cómo aprendo es el conductismo.
El conductismo quizás muchos lo hayan visto, hayan hablado sobre él en psicología básica, en bachilleratos, y después tuvieron algún estudio universitario superior que tenía estos temas. El conductismo, pues, es siempre de lo primero que se habla. Es cambios de conducta observables. Es un cambio de conducta que nosotros podamos ver y decir como que, ok, esta persona pasó de este punto a este punto porque, bueno, es lógico lo que está pasando. Hay muchos experimentos que se utilizan en la teorización de este pensamiento, de esta corriente, que es los experimentos con choques eléctricos, los experimentos con los perritos que salivaban y les daban comida, y la campanita, y el tema del timbre, etc. Esto es un conductismo evidentemente psicológico, pero en la escuela todavía pasa, ¿no? El conductismo existe porque hay todavía procesos en donde el aprendizaje se tiene que hacer de forma tal que no es que hay una reflexión demasiado absorta alrededor de eso. Es decir, la suma se hace sumando, la resta se hace restando, las tablas de multiplicar están ahí, las letras están ahí. Y el conductismo se basa muchísimo en la parte de la repetición y la memoria, que los pedagogos quizás más actuales, exacto, el famoso Pablo, me incluyo como en estos pedagogos, evidentemente, que están en corrientes mucho más actuales y más vanguardistas. Tenemos quizás algunas estrategias y algunas otras alternativas, pero no negamos que el conductismo sigue funcionando, ¿ok? Para muchísimas cosas, el conductismo sigue siendo una manera en la que los niños en las primeras edades se conectan con los aprendizajes, con las letras, con los números, con las canciones, y al final, pues, este tipo de corrientes de pensamientos, pues, habla mucho de la forma en la que nosotros aprendemos a una edad particular, ¿no? Y quizás las corrientes de pensamiento que vamos a estar viendo, se pueden ir viendo, ustedes pueden ir como que pensando en momentos de su vida o en etapas de su vida en donde les han vivido quizás más marcados. No digo que en otros momentos no se viva, porque yo estando en la universidad, todavía había cosas que eran demasiado conductistas, como algunas leyes, por ejemplo, que tenía que aprender algunos conceptos básicos de la materia o de la carrera, que iban demasiado ligados a que esto fuera así, ¿ok? Esta es la segunda, Adrianelis, que es el aprendizaje como concepto, ¿ok? Y que lo definen diferentes corrientes de pensamiento. La segunda de estas corrientes de pensamiento es el cognitivismo, ¿ok? En el cognitivismo tiene mucho que ver, aquí digamos que la corriente de pensamiento avanza un poco y no se queda solamente en el tema de la memoria literal, es aprendiendo a leer el librito de mi jardín y recibiendo correazos, porque el conductismo tiene mucho de violencia. El cognitivismo, a diferencia, tiene mucho que ver con los procesos mentales, tiene mucho que ver con lo que pasa realmente en el cerebro. Fíjense que quizás la definición que sale acá en la presentación tiene mucho que ver con lo que les enseñé del cerebro y de cómo aprende, que es una codificación interna de esa información que procesamos y reorganizamos, asimilamos, hacemos andamiaje, de cómo existen estímulos a nuestro alrededor, nosotros vemos qué es lo que está pasando y de alguna manera eso hace como un clic en nuestro cerebro y empezamos a ver, ¿no? A decir, a relacionar, a entender. Evidentemente, esos estímulos vienen acompañados de los docentes, de los facilitadores, de los guías, que van, bueno, de alguna manera suavizando esos conocimientos y permitiendo que, de acuerdo a la edad, a la plasticidad del cerebro, me quedé con plasticidad porque amo ese tema y lo dijeron por ahí, de acuerdo a todo este tipo de cosas, pues nosotros vamos a ir poder avanzando en ciertos espacios. Ahora, la tercera de estas, que es el constructivismo, tiene mucho más que ver con tendencias actuales. De hecho, hay otras tendencias como el socioconstructivismo y otras que se van como ligando a esta, de cómo nosotros interpretamos el conocimiento a través de nuestras experiencias. De hecho, los facilitadores experienciales, que es mi caso en particular, que me he formado como en todo este tema de aprender haciendo, de aprender desde el ejercicio y del hacer, tiene mucho que ver con el constructivismo, porque es el aprendizaje que se da a causa de las experiencias. Y puede ser experiencias de índole empíricas, que eso es el día a día, de lo que yo hago, de lo que vivo, de lo que me pasa en el camino al trabajo, en el trabajo, con mi familia, en las relaciones que tengo, pero también en experiencias evidentemente simuladas y preparadas, como es el caso de la facilitación experiencial, en donde, bueno, se hacen actividades que tienen una experiencia, que tienen
una experiencia concreta, que tienen una actividad pensada que muchas veces no tiene nada que ver con lo que el facilitador está buscando que aprenda. Es decir, esas experiencias normalmente son un juego en donde los ponen en grupo a hacer tal o cual cosa, tienen un tiempo, todo está pasando demasiado rápido, todo el mundo se está riendo, lo hacen, no lo logran, si lo logran, hay unas cuerdas y hay colores y hay gritos y hay risas, pero cuando se sientan a procesar, y el qué pasó con esto, y qué fue lo que hicieron acá, y por qué pasó esto, y por qué esto existió, se construye el conocimiento. Por eso se llama constructivismo. Porque primero, viene de la experiencia, de lo que se construye en el momento, y segundo, viene de las relaciones. Viene ligado con esta cuarta corriente de pensamiento, que quiero que las vean un poquito casadas, que es el socioaprendizaje, que es la generación del aprendizaje cuando hay cruce de información entre dos personas que quizás tuvieron el mismo estímulo y lo pudieron o no haber vivido de la misma manera. Hay situaciones o aprendizajes, incluso pasa en el salón de clase, en donde a ti estamos hablando sobre un tema en particular, estamos viendo una clase acerca quizás del global warming, del calentamiento global. Todo el mundo está pendiente de la clase, pero cada uno de nosotros tiene un ejemplo diferente porque lo leyó en Twitter, porque vio un video en YouTube, porque vio el documental de Leonardo DiCaprio, porque vivió en Margarita un par de años y entiende el tema del oleaje, lo que sea. Esto es socioaprendizaje. Cuando hay discusiones en donde cada uno de nosotros interpreta la información, asimila la información y comparte esa información, y nosotros aprendemos de esas interacciones entre pares, ¿no? Esta es una de mis corrientes de pensamiento favoritas, porque, bueno, al final habla mucho o entiende mucho lo que significa la interacción para el aprendizaje y da luces a que el aprendizaje se construye, ¿no? Que el aprendizaje no es nada más de mí mismo y que sale de mi ser gracias al facilitador, al profesor, que dista mucho de lo que se decía antes, de que el profesor es como que el que enseña. Yo siento que todas las corrientes de pensamiento ya hablan que desde el individuo, de todo lo que el individuo puede lograr, pero me gusta mucho más esta que va ligada entonces con aprender juntos, ¿no? Es algo que como que profeso full. Luego viene una que también no es nueva, no voy a decir que es nueva, pero está, digamos, en boga o está como famosa desde hace un par de años atrás. De hecho, hay unos estudios en el 2018 súper cool sobre las inteligencias múltiples. Pero este tipo de corriente de pensamiento habla de que existen 8 inteligencias en el ser humano y que cada uno de nosotros tiene alguna capacidad o alguna desarrollada de mejor manera, ¿no? Está la lógico-matemática y la lectoescritura, que son las dos inteligencias que más se desarrollan en el sistema educativo tradicional, que son las matemáticas básicas, el tema de escribir, de leer, y todo este tema, ¿no? Pero también hay otras como la kinestésica, la corporal, la musical, que hablan de tener inteligencia como el cuerpo, de ser buen deportista, de ser bailarín. Está lo artístico, está la intrapersonal, que es cuando eres demasiado inteligente con tus emociones, y también está la interpersonal, que es cuando eres full inteligente en lo que haces con los otros, ¿no? En tus relaciones con los demás. Y bueno, cada una de estas inteligencias va ligada o asimilada por, digamos, algunos estereotipos, ¿no? Dicen que, por ejemplo, una persona que tiene la inteligencia la inteligencia interpersonal, que es la de las relaciones con los demás, tiene, bueno, una tendencia, evidentemente, a algunas carreras como de políticos, algunas carreras que tengan como estas competencias, ¿no? Una persona que es más intrapersonal, que se conoce mucho a sí mismo, tiene mucho que ver con la psicología, tiene mucho que ver con la religión, tiene mucho que ver con la filosofía. Entonces, es bueno, digamos, que conocer estas corrientes de pensamiento, hacerse quizás un test de inteligencias múltiples y entender un poco que ser inteligente, porque esto es un concepto que yo detesto, ser inteligente no es saber matemática y saber física o saber química o saber escribir bien o tener buena ortografía. Ser inteligente es literalmente conocer en qué eres bueno y saber usarlo. Ser inteligente es tener habilidades en algún oficio, en alguna profesión o en algún tipo de actividad en donde lo hagas bien. Y lo hagas bien porque se te hace fácil, porque lo conoces y lo puedes incluso enseñar a otros, ¿no? Entonces, esta corriente de pensamiento que define el aprendizaje como las capacidades inherentes al humano y el desarrollo que se tiene de eso, es uno que
que realmente yo siento que hay que como que defender y trabajar mucho, ¿no? Evidentemente, crear un salón de clase basado en las inteligencias múltiples es súper difícil, porque imagínense ustedes tener a los 8 tipos de inteligencia en un mismo salón de clase y tener que diseñar sesiones de aprendizaje que tengan, digamos, que tengan características especiales para cada uno de los tipos de aprendizaje, ¿no? Vamos a leer a Luisana Sandoval, que dice, una vez una psicóloga me dijo que esta parte de las inteligencias múltiples no era literalmente ser un pro en algo, sino algo menos superficial. Por ejemplo, interpretar códigos, podría entrar la inteligencia matemática como la lingüística, de igual forma que la musical. Ok, entiendo, creo, un poco lo que estás diciendo. Las inteligencias múltiples incluso no necesariamente es una persona que solo está, digamos, también enfocada en un solo tipo de inteligencia, sino que en su mayoría nosotros tenemos una inteligencia que es la que está mejor desarrollada, ¿ok? No significa que seamos malos en lo demás, sino que hay una que, bueno, está siempre como predeterminada, en la que somos quizás mejores en nuestra vida, en nuestro día a día. Ok, Valera Jorge, este concepto se vive mucho en clases cuando uno como estudiante intenta explicar a alguien más. Suele ser más efectivo explicar a cada quien con un ejemplo diferente, tal cual. O sea, explicar matemática desde el fútbol, increíble. Explicar ángulos, explicar física, explicar ese tipo de cosas desde el deporte, increíble. Clavados, cestas, todo eso. O sea, y hay gente que de pana lo entiende porque se lo estás explicando con el cuerpo. Y le estás explicando con cosas que son diferentes a lo que él está acostumbrado a hacer, exacto. Hay quienes se les tienen que hacer con manzanas, pero a otros se les tienen que enseñar con mandarín. Es la manera en la que nosotros llamamos la individualización del aprendizaje o de la enseñanza, en los que somos en el área de la pedagogía. Sin embargo, como les digo, generar un salón de clases bajo esta tendencia es bastante complicado. Sin embargo, bueno, hay muchísimas escuelas que tienen esto como base, incluso el socioconstructivismo y también sobre las inteligencias múltiples. Bueno, vale la pena revisar, vale la pena entender un poco más sobre eso y quizás como conseguir algunas herramientas que ayuden a mejorar el sistema educativo a través de eso, ¿no? María Fernanda dice que supone que se falla mucho en la educación tradicional, es decir, que el niño es malo para la matemática, pero no tiene en cuenta que su inteligencia o su fuerte está en otro ámbito, tal cual. Es difícil, o sea, les digo que es difícil en la escuela en particular, porque bueno, estamos sometidos a un sistema educativo que ejerce presión para que hayan unos resultados que son los que ellos están buscando, y es difícil poder entregar esos resultados mientras estás hablando de que tus estudiantes aprendan algo. Uno, cuando está sentado ahí con los chamos y está intentando hacer que ellos florezcan sus conocimientos, pues intenta de todo para que cada uno de ellos logre su ritmo y a través de sus capacidades y de sus competencias, los objetivos que estamos buscando. Pero cuando estás con unas fechas, con un tema atrás de ti, pues es muy difícil y al final todo se termina basando en lo cualitativo, en las notas, en los puntos, y al final un 11 en matemática no representa mucho, quizás del potencial que tiene ese estudiante. Pero bueno, ese en particular no es el tema en el que estamos aquí tratando de conversar, luego podemos sentarnos a hablar más sobre eso, porque evidentemente soy un fanático del tema. Gray, luego va a pasar América, quizás algunos pages ahí, algunos documentos que quizás para los que quieran ampliar sobre los temas les van a funcionar bastante. Gracias por pedirlos. Les voy a hablar de otro, que creo que es la última de las corrientes de aprendizaje que tengo por acá, que es el neuroaprendizaje. Tampoco es nuevo, les voy a decir que esto es 2021 ni 2010 ni siquiera, esto es 1900 y pico. Ya se estaban haciendo estos estudios con el neuroaprendizaje, que es la manera en la que los científicos han estudiado la forma en la que el cerebro aprende y han tratado de vincular eso a las emociones. Es decir, aprender desde la emoción, aprender con lo que nos evoca alguna sensación, ¿ok? Si alguna vez ustedes, no sé si les ha pasado, pero cuando están estudiando para una exposición y era súper difícil, y ustedes se acordaban como que de todo lo que sufrieron para aprenderse eso, de todo lo que sufrieron bajo el contexto de esa exposición. Yo todavía me acuerdo de mi expoferia de cuarto año de bachillerato,
que fue horrible y fue, o sea, cuadrarla fue horrible porque había que organizar que es todo un salón completo lleno de plantas y un poco de cosas. Y yo todavía me acuerdo y digo, las algas son organismos autótrofos. ¿Qué quiere decir autótrofos? Que se alimentan. O sea, yo todavía me acuerdo de esa exposición porque literalmente hay un recordatorio vinculado a la emoción, hay un aprendizaje que está vinculado a cosas que me pasaron en la vida. Esto yo lo digo evidentemente por, digamos, una exposición, pero hay eventos traumáticos, positivos o negativos, que te hacen recordar a ti, evocar a ti algunas cosas de tu pasado, y eso es lo que se está estudiando con el neuroaprendizaje. Y a partir de eso, vas a aprender como de las cosas que se están estudiando, poder generar cosas que sean más positivas, ¿no? Vincular música o vincular alguna película o vincular algún estímulo emocional que te pueda permitir evocar aprendizajes de forma evidentemente más pacífica, no tan traumática como la que les conté. Me pasó lo mismo haciendo una exposición sobre el estrés. Paranoicamente me creó mucho estrés. Ok, paradójicamente. Bueno, entonces este es el neuroaprendizaje que al final cubre estas como corrientes del pensamiento que hablan del cómo aprendo, ¿no? Ya les dije, es conductismo, cognitivismo, constructivismo, socioaprendizaje, inteligencias múltiples y neuroaprendizaje. Son estos 6 corrientes del pensamiento. ¿Qué pasa con estas 6 corrientes del pensamiento? Que bueno, a partir de la forma en la que se conceptualiza el aprendizaje, si intento entenderlo como inteligencias múltiples, por ejemplo, el aprendizaje es inteligencias múltiples, ¿ok? Yo voy a definir que, bueno, cada estudiante puede aprender desde distintas maneras, cada estudiante puede aprender desde la manera en la que se siente más cómodo, en la manera en la que se le hace más fácil, y además voy a definir el resultado del aprendizaje como unas notas, como una calificación. Eso es lo que yo creo, que la manera de hacerlo bien, esto es un ejemplo, que no es exactamente lo que yo creo que la manera de hacerlo bien es con inteligencias múltiples y que el resultado del aprendizaje debería ser notas. Entonces, ¿qué hago yo como diseñador? Como diseñador instruccional, como pedagogo, como docente? Genero estrategias que satisfagan las inteligencias múltiples de cada uno de mis estudiantes y las califico a través de notas. Es decir, si yo le voy a poner 20 a un ejercicio, que donde vamos a estar hablando de, no sé, la historia romana, por ejemplo, yo tengo que buscar una alternativa que satisfaga a mis lógico-matemáticos, que satisfaga a mis verbales, que satisfaga a mis espaciales, que satisfaga a mis kinestésicos, que satisfaga a mis intrapersonales, que satisfaga a mis interpersonales, etcétera, etcétera, etcétera. A mis naturalistas, que son los que tienen como estas relaciones con el ambiente. Y quizás no tenga que ser la misma estrategia. Tengo que identificar quiénes son cada uno de ellos, buscar una estrategia que a cada uno le funcione. Entonces, después, a partir de eso, buscar una escala de evaluación que satisfaga a ese individuo o a ese participante en particular. Dificilísimo, ¿ok? Por eso les digo, son tres razones, y cada una de ellas entonces va ligada a procesos diferentes. Vean esto. La tercera razón, algunos la han asomado por ahí, tiene mucho que ver con cómo nosotros percibimos los estímulos y la información. De esta manera, están los visuales, están los auditivos y están los kinestésicos. Los visuales se conectan a través de lo que miran, a través de lo que ven, los auditivos pues a través de lo que escuchan, y los kinestésicos a través de lo que sienten y a través de las emociones que eso les evoca. ¿Ok? Aquí hay como un par de preguntas que es interesante que quizás se las hagan para entender un poco cuál es la manera en la que ustedes o con cuál de estos canales tienen como más afinidad. Uno es qué verbos sensitivos usas más cuando hablas. Esto es súper importante. Hay mucha gente que dice, mira, cuando se va a referir a alguien, dice, mira, pero hay otra gente que dice, oye, y es porque uno de esos canales que ellos tienen como más desarrollados son específicamente a los que se refieren cuando dicen esa palabra. En sus ratos libres, ¿qué les gusta ver? ¿Qué les gusta? Ver la tele, hacer algún deporte o escuchar música, ¿no? Eso define un poco sobre, bueno, el tipo de canal al que ustedes están más predispuestos, ¿no? Ver la televisión, evidentemente es visual, escuchar música auditiva, hacer algún deporte kinestésico. ¿Qué les gusta o qué me hace elegir un restaurante y
sino otro. Es el ambiente, es la presentación de los platos o el sabor, es la presentación de los platos o el sabor y el olor de la comida. Eso define el canal por los cuales a ustedes les gusta recibir los estímulos. Si es cómo se ve el sitio, si es la presentación de los platos, o si es cómo huele, cómo sabe esto, ¿no? ¿Qué tipo de exámenes prefieren? Los que son orales, los que son escritos, o los que son tipo test, que es selección simple, rápida y chao. ¿Y qué cosas me suelen distraer más? Esa es otro de los canales que, digamos, es una de las cosas que más los pueden ayudar a ustedes a identificar cuál es su canal de aprendizaje. El canal por el que se distraen. Si ustedes son visuales, ustedes son sensibles a los estímulos visuales. Entonces, por ende, si tú estás intentando estudiar con algo visual y algo pasa a tu alrededor que te genera shock, evidentemente te vas a distraer por eso, porque eres muy visual. Cuando eres auditivo y escuchas, kinestésicos, Adrianelli, kinestésicos. Lo voy a escribir por el chat para que... esto ya va a ser. Son kinestésicos. Si ustedes son unas personas auditivas y están estudiando y tal, o están tratando de aprender algo y se graban y lo ponen en sus audífonos y tal, es muy probable que ustedes se distraigan si hay otras voces a su alrededor, porque esos también son estímulos que para ustedes son en su cerebro, por su canal de aprendizaje que es ese, van a tener muchos estímulos alrededor. Entonces, las cosas normalmente por las que los canales por los que normalmente solemos aprender, también son los canales por los que más nos distraen, por los que también más nos distraemos, porque los sobreestímulos en ese canal hacen que perdamos también la concentración. Alguien iba a decir algo, ¿no? Creo que alguien entró al chat, alguien entró y se le activó el micrófono. Pero bueno, ¿qué hasta ahora, qué opinan hasta aquí? ¿Alguno de ustedes se puede definir en uno de estos canales? O sea, ¿ustedes creen que son visuales, que son kinestésicos, que son auditivos? ¿Qué creen ahí? Ojo, es muy probable que no. Anderson, la gente que estudia escuchando música, es muy probable que no sea auditiva, que sea más visual, porque estudia escuchando música para evitar esos estímulos y más bien se concentra en otra cosa. Se concentra en lo visual. Eso es súper importante. No, tampoco hay que encasillarse, no es visual y auditiva. No es que soy visual nada más o que soy auditivo nada más. Funciona a veces incluso en las tres cosas, pero es súper importante definir cuál es el canal con el que se sientan más cómodos ustedes, ¿no? Porque al final hay mucho por hacer en la vida y tratar de mejorar o tratar de ser más eficiente los procesos de estudio, que como decía también Rubén al principio, con técnicas o con algunas herramientas que los puedan ayudar, sí, crear como eficiencia en esos procesos es súper importante. Entonces, fino porque realmente con el tema de cuando somos chamos y cuando tenemos bastante como plasticidad en el cerebro, todos los canales funcionan muy rápido y funcionan al mismo tiempo y podemos quizás recibir estímulos de todos lados, pero se va haciendo un poco más complicado cada vez, ¿okay? Se va haciendo un poco más complicado cada vez y es interesante, bueno, definir ese canal predeterminado, ese no es predeterminado, es como el que predomina realmente, es el predominante, y bueno, entender de qué va eso. Entonces, buenísimo que lo puedan identificar, buenísimo que vayan como que conociéndose a sí mismos, entendiendo esto, porque en función de entonces estas tres cosas, de lo primero, qué es el resultado de aprendizaje, el segundo, qué es el aprendizaje, y el tercero, cuál es el canal de aprendizaje con el que más me siento identificado, les voy a hablar de unas herramientas que sirven para la optimización de ese aprendizaje. Es decir, estas herramientas van a estar vinculadas, que ustedes van a ir viendo, a el canal de aprendizaje para el que ustedes tienen como predominante. Van a haber herramientas para los visuales, para los auditivos y para los kinestésicos. Y se las voy a ir presentando aquí. Y esto les va a servir para unos ejercicios que vamos a hacer más adelante, que creo que tienen de tarea de esta sesión. Vamos a ver. La primera es el Visual Thinking. ¿Han escuchado alguna vez del Visual Thinking? Dígame ahí por el chat, sí, no. ¿Me suena? ¿No me suena? Ni idea.
Andrés dice que no, Fabiola dice que no. Mari, sí. Graciela, Valentina, han dicho que sí, se ganarán el premio. ¿Qué han escuchado de Visual Thinking? Si pueden abrir el micrófono para que sea un poquito más rápido y dinámico, mejor. No tienen que ser respuestas buenas, ni muy largas, ni muy nada. Es como que saben. La mayoría dijo que no. Chévere, vamos a aprenderlo aquí. Bueno, yo tengo más o menos entendido que es cuando necesitas plasmar las cosas, o sea, poder mirarlas, digamos, para poder entender qué es lo que quieres hacer. Cool, cool, vale. Es literalmente eso. El Visual es una estrategia de aprendizaje en donde las personas que son visuales, necesitan plasmar en papel, en dibujo, en grafía, lo que están haciendo para poder entenderlo. ¿Ok? Y cuando tienen literalmente mucho texto, poder jugar con eso y poder hacer gráficos que les permitan entender lo que está pasando. Es como incluso hacer resúmenes gráficos más rápido de lo que está escrito en un poco de palabrería. ¿Ok? Yo les voy a mostrar aquí. Quiero abrir el chat. Para no enredarse, soy buenísimo, Andrés. Les voy a mostrar aquí un texto. Ajá. Dice, el liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales y directivas que un individuo puede influir de forma actual, bla, bla, bla. Mucho texto. Las personas que utilizan el Visual Thinking, normalmente hacen este tipo de cosas, que es remarcar como las frases importantes, y ya con esto ya entendimos todo lo que dice, que es el liderazgo, un conjunto de habilidades gerenciales, individuos, para influir en las personas. Listo, o sea, ¿qué más necesitas tú de ese poco de cosas que dicen ahí? Y además de eso, generan una especie de esquema visual en donde, bueno, o sea, hay como unos esquemas, hay como el liderazgo tiene que ver con la relación con las personas, tiene que ver con la influencia, y esta gente normalmente dibuja, hace rayones, está demasiado fastidiada en una clase en donde le están hablando, y empiezan a hacer circulitos, rayitas, dibujitos todos abstractos en el cuaderno y en la raya. Incluso cuando están en clases virtuales buscan una hoja y empiezan a rayar lo que sea, porque esta persona no es que está haciendo visual thinking, evidentemente, pero tiene la necesidad de empezar a diseñar cosas que le permitan entender lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Fíjense aquí, aquí como una caricatura, de tres personas que están diferenciadas en el visual thinking, como el red pen, el yellow pen y el black pen. ¿Ok? El red pen es una persona que literalmente no se siente identificada con lo visual y no hace nada. Es decir, I'm not visual, es lo que dice el red pen, y como no soy visual, no voy a dibujar y no lo voy a ni siquiera intentar. ¿Ok? El yellow pen, que es la persona que no necesariamente tiene que hacer dibujos, pero es una persona que subraya cosas, que utiliza resaltadores, es una persona que le pone colorcitos a las vainas, como, perdón, a las cosas, para tener como más control de lo que está escribiendo. Y este es el yellow pen, que es una persona que I can draw, o sea, yo no sé dibujar, pero igual voy a intentar hacerlo visual a mi manera. ¿Ok? No tengo por qué hacer un esquema, no tengo que hacer un dibujo brutal, sino que hasta aquí llego yo con mis habilidades, ¿no? Porque no es lo mismo, bueno, ser visual que saber dibujar. Y luego está el black pen, que es esta persona que hand me the pen, aquí vengo, yo sí voy a hacer mis esquemas, yo sí voy a hacer mis dibujos para entender todo esto, porque yo este poco de texto no lo entiendo. ¿Ok? Buenísimo, buenísimo. Resaltadores, eso. Y si dibujan, brutal. Ojo, hay gente, les estoy diciendo, esto es gente que es visual y que tiene como estos niveles. Estas personas que sean red pen no necesariamente es malo, sino que literalmente son en su canal, pues. Y ya. ¿Ok? Luego, aquí les tengo como unos ejemplos de cosas que pasan a las personas que son visuales y que están probablemente en sus cuadernos tienen muchas cosas de estas, porque son figuras básicas que pasan mientras ustedes están escuchando a alguien literalmente dándoles una clase, o están literalmente viendo. Hay puntos, hay líneas, hay triángulos, hay cuadrados, hay flechas, hay espirales, hay círculos, intentan hacer círculos como súper perfectos, mientras se distraen en
en la clase. Y hay otras personas que esto es lo que se llama pictografía, que son de objetos reales, que se ponen a hacer personitas, soles, pájaros, nubes de lluvia, montañas, que son como las generales. Y hay otras personas que utilizan las ideografías, que son de cosas que tienen en la mente. Es decir, les pasa que mientras ustedes están escuchando, estas personas ideográficas son más visuales y auditivas también al mismo tiempo, que mientras están escuchando lo que pasa, o mientras están viendo una clase, hacen este tipo de imagencitas, tipo por lo que están escuchando. Es como que, ver, esta idea está genial. O, ver, esto me va a generar dinero. O, me encantó esto. Entonces lo escriben y le ponen dibujitos, y cosas así, ¿no? Tienen mucho ahí. Ay, yo me fui en el chat y me fui súper arriba. Ok. Y si dibujas rosas, ¿qué tienes que ver? Adriana, es que te gustan las rosas y que te aburre la clase y que quieres dibujar rosas. No tienen, hay muchas que no tienen sentido. Literalmente, las cosas que más tienen sentido son como los bombillitos porque, o el dinero, o estas cosas que están aquí, porque son cosas que todos asociamos a eso. Es decir, el corazón es demasiado como que I'm in love y lo pones y ya, pues no hay, tampoco es una cosa toda esotérico, psicológica de que hay detrás de cada cosa, ¿no? Pero bueno, esta gente, les estoy explicando que el visual thinking les permite, digamos que exponer en dibujos lo que no puedes, o lo que estás pensando en este momento. Ahora, vamos con una que es un poco más corta que la del visual thinking. Los auditivos son personas un poco más cerradas a hablar, a pesar de que son las personas que son, perdón, me enredé, a pesar de que son los auditivos, son las personas que hay veces que menos se expresan, ¿ok? Y solo se quedan como escuchando lo que está pasando a su alrededor. Un ejercicio súper cool para aprender desde lo visual es literalmente salir de esa barrera de no querer hablar y empezar a hablar más, empezar a hablar en voz alta y utilizando estrategias, que es la del What If, que por cierto está de moda. Si no les gusta Marvel, vayan a ver What If. El capítulo de zombies estuvo increíble. Y entonces, en una situación general que esté pasando en su sesión de aprendizaje, que esté pasando en su vida, no estén aprendiendo algo de la biología, de los bichos, de algo, de las computadoras, ustedes empiecen a imaginarse o a leer. Estas son, digamos, cosas que pueden hacer las tres, o pueden hacer una de las tres, o pueden mezclar dos, o lo que sea. La primera es siempre hablar en voz alta, porque evidentemente cuando eres una persona auditiva, tú para estudiar tienes que leer en voz alta, porque ese canal, esa información que está saliendo de tu boca te va a entrar por el oído y por ahí es donde tú vas a interpretarla mejor. La segunda es el what if. Siempre pensar, ¿qué pasaría si? Es decir, tú estás hablando de un proyecto en donde te gustaría incursionar con algo y empieza a pensar qué pasaría si o cómo sería si. Empieza a pensar en un futuro alterno, en un futuro diferente si tomas tal o cual decisión. ¿Qué pasaría si yo me voy por la derecha? ¿Qué pasaría si escojo esta opción? ¿Qué pasaría si no compro más nunca agua? ¿Qué pasaría si dejo de comer arepas? O sea, ese tipo de cosas en donde la persona auditiva se conecta con otra realidad, funciona muchísimo para aprender. Y la tercera, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿qué pasaría si la Vinotinto ganara? No hablemos de la Vinotinto, por favor. Está prohibida en esta clase. Y la tercera son las rimas sin sentido, pero con propósito. Es decir, me imagino que alguno de ustedes alguna vez ha hecho o ha intentado hacer un rap para aprender algo, ¿no? Que si las valencias de la tabla periódica, ese fue mi rap favorito. No se los voy a cantar porque es horrible. Ni siquiera me acuerdo. Pero yo sé que yo tenía un rap sobre las valencias de la tabla periódica, cuáles eran los alcalinos, cuáles eran los alcalinotérreos, cuáles eran los gases nobles. Y esas rimas que inventamos en el colegio funcionaban muchísimo para cuando estabas en el momento del examen, pero te tardabas demasiado. Si tú no eres una persona auditiva, tratar de evocar ese tipo de cosas nunca funciona, porque yo pasaba medio examen tratando de acordarme de la canción para ver qué es lo que tenía que poner. Y además que las valencias no era una pregunta, sino que era como una herramienta que tenías que hacer para contestar todo lo de química, que era horrible. Eso es con las personas auditivas.
y con el what if. Eso, el capítulo de Hannah Montana donde aprenden cantando es increíble. Las canciones que tienen que ver con las letras, con el abecedario, con las tablas de multiplicar, todo eso es justamente a lo que me refiero con estas técnicas del what if con las personas auditivas. Y ahora les voy a mostrar uno de mis favoritos, porque además yo soy súper kinestésico. Me encanta este proyecto. Además, tengo una sesión justamente en otro lugar que es solamente sobre esto, sobre el storytelling. Y se los voy a mostrar como algo kinestésico porque evoca muchas emociones. El storytelling es el arte de escribir historias, o el arte de relatar también historias, no necesariamente tienen que ser escritas, ¿ok? Pero les voy a mostrar aquí por qué funciona el storytelling, ¿ok? Es contar historias, pero de manera cool, prácticamente. Es como hacer un cuentacuento o echar un cuento, pero de manera cool y con un poquito de estructura, ¿no? ¿Por qué funciona el storytelling como método de aprendizaje, como método incluso de enseñanza también? Lo primero es porque simplifica la historia. Cuando tú escribes la historia, no te tienes que estar saliendo mucho por las ramas. La segunda es porque se involucra con las metáforas. Cuando uno cuenta una historia, normalmente siempre exagera, utiliza metáforas, utiliza algunos recursos literarios o discursivos que son bastante interesantes. El segundo es que canaliza la sabiduría universal, es decir, cuando estamos echando un cuento, siempre utilizamos cosas que todo el mundo sabe o todo el mundo conoce, ¿ok? Es canalizar la sabiduría universal, es hablar digamos, con términos o evocando cosas que sabemos que los demás o las personas que están como nuestros viewers o las personas que nos van a escuchar también lo conocen. Lo cuarto es que ayuda a los demás a ver el impacto de nuestra historia. Cuando simplificamos esa historia y le hacemos algo real, ayuda a los demás a ver por qué es tan importante. Y storytelling, antes de seguir con, bueno, les voy a decir el 5, pero parte del storytelling es que es poderosamente vulnerable. ¿Ves? Cuando contamos una historia, literalmente nos desnudamos en alma y en corazón a las personas a las que le estamos contando. Y lo que les iba a decir ahorita sobre el impacto y la vulnerabilidad es que el storytelling es la herramienta más utilizada en las empresas. ¿Okay? Storytelling es literalmente conectar con el público, haciéndote vulnerable y generando impacto a través de eso, sabiduría universal y metáforas. Coca-Cola, líder del storytelling. ¿Ok? Las ONGs tienen que ser líderes en storytelling. La educación tiene que ser líder en storytelling. Tiene que saber contar historias de manera que impacte y que genere, no lástima, sino entender el impacto que hay a través de la vulnerabilidad, que es súper importante. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del storytelling? El primero puede ser informar. Una campaña alrededor de... mi profesora de historia utilizaba esta técnica. Aprendí sobre la Edad Media con storytelling que con los propios libros, literal. Es increíble. Una campaña, por ejemplo, acerca de la limpieza de las playas, porque en la limpieza de las playas estamos apoyando a las tortuguitas marinas que van a nacer y que están ahí escondidas en la arena. Hay storytelling alrededor de eso, que una de las cosas que hace es informar, porque nos enseña muchísimo acerca de lo que está pasando en las playas. Segundo, nos ayuda a persuadir, nos ayuda a disminuir nuestros niveles de contaminación o nos ayuda a comprar algo particular. El storytelling es genial para ventas, literalmente para ventas, para compras, para que me sigan, para que hagan cosas que yo quiero que hagas, ¿no? A través de la manera en la que hago que tú conectes con esas emociones y que conectes conmigo. Y la tercera puede ser simplemente para entretener, ¿no? Storytelling es lo que hacen literalmente las personas que hacen stand-up, ¿ok? Que cuentan una historia y se van por ahí, durante una hora y media en un cuento que es divertido, es storytelling. Esta técnica me fascina porque quien escucha está siempre expectante por lo que va a suceder, literalmente. Ahora, les voy a explicar en una manera, digamos, resumida, cómo se construye una historia desde el storytelling. ¿Ok? Lo primero es el one shot.
ya va, le voy a dar clic un momento. No. Ajá. Lo primero es el one shot, es el inicio, es la carta de presentación del storytelling. Esto normalmente ya va que quiero leer lo que pusieron por acá. Luisana Sandoval, tengo una pregunta. ¿El storytelling puede ser objetivo? Es decir, sin evocar emociones. No. Literalmente, la razón de ser del storytelling es evocar las emociones. Ya ustedes van a ver qué significa eso en lo que les estoy presentando ahorita. Lo primero es el one shot, es el inicio, es la manera en la que tú vas a atrapar al público. Acuérdense que cuando estoy hablando con público, no necesariamente me estoy refiriendo a un show. Puede ser un público virtual, puede ser lo que está pasando ahorita con nosotros, si yo hubiese empezado con un storytelling. Puede ser un post de Instagram, ¿ok? En donde ustedes el caption, el texto de ahí, lo hagan a través de storytelling. Un video de presentación en donde en vez de decir, hola, mi nombre es tal, ustedes empiecen contando una historia. Puede ser en una clase en donde ustedes tengan que contar algo del mundo, ustedes lo hagan a través de storytelling. Esta técnica es increíble y sirve para todo. Entonces, este one shot, el inicio, tiene que ser poderoso, ¿ok? Una de las maneras más poderosas que existe es empezar con una anécdota. Pueden contar algo que les pasó. También pueden hacer una pregunta abierta al público, una pregunta que genere interés, que genere curiosidad, una pregunta que sea como, perro, hay algo que está pasando aquí. Pueden hacer una reflexión, pueden hacer una cita de algo, de un autor. Pueden hacer muchas cosas literalmente que son impactantes, ¿no? Y que a la gente le genere como que interés. Literalmente el one shot, la necesidad es generar interés y hacer que el viewer, el espectador se quede ahí. Luego, después de ese one shot importante, viene lo que nosotros llamamos el desarrollo o la emocional. En esta parte del storytelling, la necesidad imperativa es construir emociones, ¿ok? Es evocar emociones. Incluso tienen que decirla en el storytelling. Es decir, esta parte de la médula emocional se vincula demasiado con la vulnerabilidad. Es decir, me sentía feliz, me sentía triste, esto me molestó. Cuando estaba en esta situación, yo me sentí de esta manera. Y casi siempre, cuando uno construye una historia a través de la emocionalidad, a través de la médula emocional, las personas se conectan con ese sentimiento. Porque cuando a ti te pasa una situación de tal manera que te generó molestia y tú estuviste contando sobre eso y el espectador estuvo ahí contigo, cuando eso pasa, a él también le va a generar lo mismo. Y esa es la necesidad que tú tienes que generar. Esa emoción de tristeza, de molestia, de disgusto, de felicidad, de miedo, tienes que mostrarlo en esa historia para que conectes y tengas, digamos, para que cumplas el objetivo que quieres cumplir. Luego, tiene que haber un final de fotografía. La médula emocional puede durar bastante, puede durar corto, puede ser un storytelling de 1 minuto, de 30 segundos, de 1 hora, porque al final pueden pasar muchas cosas, pero siempre tiene que haber un final de fotografía. Hay muchas maneras de cerrar. También se puede cerrar con reflexiones, también se pueden cerrar con preguntas abiertas, también se puede cerrar respondiendo a la pregunta que hiciste al comienzo, también puede cerrar invitando a los espectadores a que es un call to action, o sea, es invitar a los participantes a que hagan algo al respecto con lo que tú les acabas de contar. Imagínense si es, por ejemplo, el ejemplo que yo les daba de las tortuguitas y la playa, pues el call to action, final de fotografía es bueno, ¿y tú qué estás dispuesto a hacer para salvarlas a ellas, ¿no? Hay frases más, frases menos, cosas que se pueden hacer y cosas que no. Pero que el final de fotografía tiene que ser igual de shock o igual de importante que ese one shot que dimos al inicio. Tienes que impactar al principio e impactar al final. Y en el medio no es que no estás impactando, sino que estás generando emocionalidad para que el cierre sea igual de increíble. Ahora, hay otra herramienta que se llama Storyboard, que es más o menos parecida al storytelling, pero esta se hace con dibujos, ¿ok? Es el arte de contar historias usando ilustraciones y funciona, digamos, haciendo frames o ilustraciones o elementos visuales que sirvan para contar una historia que está en secuencia. La que yo tengo, bueno, les voy a mostrar primero.
creo que les voy a mostrar esto, que es como, más o menos cómo se presenta un storyboard en tareas, como unos cuadritos en donde se hacen los dibujos, o se colocan las imágenes, evidentemente a los que no saben dibujar, con unas breves explicaciones. Pero Valentina, no sé lo que es Draw My Life, pero no te puedo decir que sí o que no. Perdón. Pero entonces, el storyboard tiene que contener un guión, es decir, tú tienes que hacer el guión de lo que tú quieres estar mostrando en tus imágenes. Tiene que mostrar los frames, que son cada uno de estos cuadros que tiene como imágenes secuenciadas de una historia, y tiene que tener una descripción corta de lo que está pasando en la escena. Tiene que decir como que en esta escena, esto está pasando. ¿Ok? Aquí hay un niño con una manzana en la mano pidiéndole la bendición a su papá. No sé. X. Gracias a los que sí saben que es Draw My Life y lo pusieron ahí para Valen. Y bueno, tiene que tener la descripción. Les enseño de nuevo el frame. Entonces sería, esta es la imagen, esta es la descripción. Y el guión se entrega aparte. O sea, es como tiene que estar aparte los dos archivos, ¿no? El guión y el storyboard. Estas dos herramientas del storytelling y del storyboard son súper usadas últimamente, perdón, para son súper usadas para contar historias en redes sociales, para páginas web, para mostrar a nuevas empresas, para emprender, para hacer cosas cool con el aprendizaje. Y esto definitivamente es kinestésico porque evoca las emociones, ¿no? Evoca la manera en la que me hace sentir, evoca con lo que me conecto, con lo que quiero conectar con el otro. Y aunque quizás es un poquito más difícil que el visual thinking o quizás el what if, es muchísimo más poderoso. Y les hablo del storytelling y del storyboard como herramientas, quizás incluso no solo kinestésicas, y creo que yo me estoy quedando un poco corto al dejarla solamente en esa categoría, porque al final es algo tan interesante que involucra tantos procesos mentales que no creo que se quede solo en lo kinestésico, sino que también como que abarca un poco más de otros espacios. De hecho, el storytelling para mí es auditivo, es visual y es kinestésico, dependiendo evidentemente de cómo lo utilices y de qué hagas con él, ¿no? Ahora, esta sesión se llamó aprendizaje autónomo y significativo, y les voy a mostrar por qué. El aprendizaje autónomo es el aprendizaje que se cultiva en la persona por sí misma. Es el aprendizaje que logra tener el yo con mi yo, a partir de todo lo que nosotros hemos visto anteriormente en la sesión. Es decir, cuando yo me entiendo, cuando entiendo qué es el aprendizaje, cuál es el resultado que estoy esperando y cuáles son mis canales, yo voy a poder entender que para yo aprender tengo que plantearme retos que se complementen a las maneras en las que yo aprendo, sean los formales o no los formales, como lo dice ahí. Cuando yo entiendo quién soy, cuando entiendo cómo aprendo y cuando entiendo hacia dónde voy con eso, yo puedo establecer objetivos, puedo establecer retos, puedo entender qué es lo que me complementa y qué es lo que no me complementa, qué es lo que no me sirve y qué es lo que nunca voy a poder hacer. Y cuando yo me doy cuenta de eso, entiendo, ok, ahora sí voy a poder hacerlo mejor. ¿Ok? Esto es aprendizaje autónomo. Y ahora, el aprendizaje significativo es cuando al recoger la información, al seleccionarla, al organizarla y al establecer esas relaciones con ese aprendizaje, tú haces el aha moment. El aprendizaje significativo es cuando tú logras con algo que aprendiste decir como que, ah, esto es esto, y ya. Y esto no se logra si tú no tienes aprendizaje autónomo, si tú no te conoces a ti mismo, si tú no entiendes la manera en la que tú puedes darle al mundo algo más. Es la manera en la que tú tienes para entender que los estímulos que están pasando a tu alrededor, que los aprendizajes que tú tienes alrededor, se vuelvan de alguna manera significantes en tu vida, que sean life changing, que cambien la manera en la que tú estás pensando, que logre romper la estructura mental que tenías antes y darte cuenta que para que algo sea importante en tu vida tiene que ser significativo. Y es significativo cuando te importa. Y te importa cuando lo haces a través de ti mismo, cuando aprendiste que, cuando te generaste retos, cuando te planteaste que esa es la manera en la que tú vas a poder hacerlo mejor. Y una vez que sea autónomo y significativo, el aprendizaje va a ser eterno. Y una vez que nosotros aprendamos, es la única manera en la que vamos a poder enseñar. ¿Ok? Ahora, ¿de qué hemos hablado hoy?
esto, estamos ya cerrando la sesión. Un poquito, nos queda solo un poquito, pero ¿de qué hemos hablado hoy? Hemos hablado del comportamiento del cerebro frente al aprendizaje. Hemos hablado de los resultados de aprendizaje, de las concepciones del aprendizaje, de la percepción de la información, que fueron estos canales, y luego de las herramientas para optimizar el aprendizaje. ¿Ok? Les di ahí como unos tipsitos conceptuales, unos tipsitos ahí con unas herramientas que se pueden utilizar para optimizar estos procesos. Sobre todo porque para ser facilitador, que es al final a lo que nosotros venimos a esta escuela, es necesario conocer lo teórico, ¿no? Yo parto digamos, sí, yo parto de esa premisa, que para yo poder actuar, para poder hacer lo experiencial, tengo que tener un bagaje teórico importante que me permita a mí, cuando las cosas salgan mal, entender por qué salió mal. Cuando las cosas salgan bien, entender por qué salió bien. Y cuando entiendo todo este tema del comportamiento del cerebro, de las concepciones de aprendizaje, se me va a hacer a mí muchísimo más fácil aprender las herramientas que vienen más adelante aquí en la formación de la escuela de facilitadores, porque voy a entender de dónde viene eso, qué significa este concepto, qué significa esta actividad, cómo se relaciona eso con el cerebro frente a ese aprendizaje y por qué estas herramientas son tan importantes en este proceso. Entonces, yo les di esto, les di comportamiento del cerebro, concepciones de aprendizaje, herramientas, pero a mí me gustaría saber, que me dijeran por el chat y que me dijeran si pueden abrir sus micrófonos también, tú que aprendiste en esta sesión de hoy. Así que espero 40 respuestas de esto. A los que nos están viendo el juego de la vida. A ver. ¿Qué aprendieron hoy? A ver, Mario aprende que existen distintas formas de interpretar los resultados de aprendizaje, que todos están bien. Adrián les aprendió su tipo de aprendizaje y a desarrollarlo mejor. Andrea, la importancia de saber un poco qué pasa en la cabeza y seguir según cada percepción para tenerlo a la hora de transmitir aprendizaje. Fabiola, que debe entender bien de un tema para poder explicarlo de la mejor forma. Y dos, a conocerse y cómo puedo usar esto como una herramienta. Antenea, reafirmarme que cada quien tiene sus maneras de aprender y de avanzar y de que cada quien llega más rápido, no necesariamente es mejor. Jorge, que sin duda hasta cierto punto nosotros nos proyectamos de la misma manera que aprendemos. Me impactó mucho el tema de las preguntas que nos dan señales sobre cómo aprendemos. Aprendí y me llevo que es muy importante que el conocernos para poder transmitir aprendizaje. Andrés, que no estaba loco haciendo dibujos de lo que escucho de las clases. Mari, que para ser autodidacta hay que conocer muy bien cómo aprendemos para optimizar nuestro aprendizaje. Considero que yo me conozco bastante y me la paso aprendiendo y retándome a mí. María Fernanda dice que aprendí los diferentes tipos de aprendizaje y que debo desarrollarlos y enfocarse en esas técnicas. Principalmente organizar bastante conocimiento que había intuido a través de la experiencia y ya ahora entiendo las categorizaciones de aprendizaje. Eso es fundamental, Ricardo. Entender, bueno, que lo empírico, a veces hay que, ¿sabes? También darle como ese último toque técnico ahí de lo teórico. Iscaoli no había internalizado antes que para poder enseñar debo entender cómo aprendo yo. Creo que aprendí muchas más cosas de mis características, de que tengo un poco de visual, de auditiva y de kinestésico, que entender eso y las herramientas que me ayudan a mí me van a ayudar a facilitar en un futuro. Gray dice que no puedo activar el micrófono, pero resume lo que aprendió, que anoté las importancias del aprendizaje, cómo funciona, cómo hacerlo personalmente, potenciar mi aprendizaje y así lo puedo enseñar. Ok. Voy a poner esto en grande para poder leer mejor. Ajá. Daney, que todos aprendemos de maneras diferentes. Anthony, que distintas técnicas y enfoques para implementar.
Alejandra aprendió a identificar mejor. Y cómo aprendían mis amigos de la universidad, porque hacían muchos dibujitos, otros aprendían cuando yo les hacía resúmenes, me parece muy cool para poder enseñar programas educativos inclusivos. Esa es la palabra, inclusivo. Aprender qué tipo de persona soy a la hora de aprender y mejorar estas cosas. También que enseñamos cómo aprendemos, eso quiere decir que mientras mejor expliquemos, mejor manejamos el tema. Aprendí que es totalmente diferente, tenemos experiencias y conocimientos, sentimientos y todo está bien guardado en ese lugar. Aprendí que como facilitador es importante la implementación de una variedad de métodos de enseñanza para poder llegar al máximo de participantes. Y Anderson dice que toqué muchas cosas importantes e interesantes, pero me impactó más el tema mental del aprendizaje, de saber de qué forma aprendo yo y a tener formas de identificar de cómo aprenden los demás. Ok, comprendí que el aprendizaje no tiene un solo canal de enseñanza, sino que hay muchos los que nos proporciona, pero siempre culmina en instruir y enseñar a las personas de cualquier modo o proceso. Me encantó, brutal. Luisana, tienes la mano levantada, te dejo el micrófono a ti. Perdón, estaba viendo el comentario. Bueno, lo que principalmente aprendí, que debemos aprender a aprender. Anteriormente no me había preocupado tanto por si mi forma de aprender era visual o si era auditiva. De hecho, algunas veces me molestaba conmigo misma porque pensaba, Dios mío, ¿por qué no me puedo concentrar en clase? Sino que tengo que ver a juro las imágenes o de verdad me disociaba. O sea, era como que ya que fastidio, no quiero ver la clase. Pero eso me hace entender que debo poder tener los conocimientos para enseñárselos a otros, porque así tengo la empatía de darme cuenta de cuando una persona no puede entenderlo de esa forma porque se le hace más fácil de otra manera. Gracias. No, muchísimas gracias a ti y a todos ustedes realmente por, no solamente por estar aquí, porque realmente se puede sonar vago, sino que a mí me llama mucho la atención que todavía existan no solamente una corte, sino una segunda corte de personas que están dispuestas a aprender a ser un facilitador estrella y que les digo porque, bueno, yo tuve una formación bastante estricta y bastante fuerte con respecto a la facilitación, no desde como de los campamentos o algo así, sino desde la teoría de la psicología social, que es como un poquito más heavy, y ser facilitador requiere como de muchas cosas, ¿no? De mucho conocimiento, de mucha técnica, pero sobre todo eso que mencionaba Lisana, que es de la empatía, es de darte cuenta de tus participantes, de entenderlos y de querer hacer lo mejor para ellos, porque al final uno como facilitador no es para lucrarse o para criarse o para decir como que yo soy el mejor, sino que literalmente estás buscando la manera de facilitar conocimientos a otros, estás buscando de facilitarles la vida a otras personas. Y si no tienes empatía y no entiendes que esa persona de pana le cuesta lo que tú estás diciendo, es demasiado difícil que la otra persona te entienda. Entonces, a partir de eso, pues bueno, yo creo que se fundó esta escuela de facilitadores por varios de esos motivos y que todavía ustedes aquí estén conectados intentando aprender, seguir adelante, seguir conociendo mucho más de ustedes mismos, porque eso hace casi que toda la escuela, aprender más de nosotros mismos para poder al final de todo esto seguirle dando más a los demás, es increíble. Entonces, nada, muchísimas gracias a ustedes. No sé, de pana, muchas gracias por la invitación al staff, a América y a Génesis, que creo que están por ahí. Y bueno, nada, me encanta que les haya gustado la clase. Me encanta, me encanta. Bueno,